Bienvenidos a Living Stones Fasting Day, un espacio para conectarnos y crecer en la palabra de Dios. Buenos días, familia, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con una oración. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites compartir como familia. Te agradecemos por este audio, por estas herramientas que nos das para poder conocer más de ti. Te pedimos que a través de este mensaje seas tú hablando en nuestro corazón, que podamos conocer más profundo de ti, que después de escucharlo nos lleves a leer más profundo lo que está en tu palabra, de lo que escuchemos en este devocional, para conocer más profundo lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros, a nuestro corazón. Tú conoces más que nadie las necesidades profundas de nuestro corazón que ni siquiera nosotros mismos conocemos. Te pedimos que seas tú sembrando este mensaje en nuestro corazón y respondiendo a las preguntas, a las inquietudes y a las necesidades que cada uno de nosotros tenemos, para conocer más de ti, para que se forme más tu carácter, Señor Jesucristo, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, familia, y hoy les traigo un mensaje que decidí titular Victorioso o Perdedor. Y vamos a empezar leyendo lo que está escrito en Ezequiel 37 del 9 al 10. Dice: así dice el Señor Dios: ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Entonces profeticé como me lo había mandado, y entró espíritu en ellos y cobraron vida, y se levantaron sobre sus pies un ejército muy grande. Entonces este es el profeta Ezequiel en un momento en el que Dios habló a él y le estaba mostrando en una visión un valle un terreno lleno de huesos secos, de muchas personas, pero estaban solo los huesos. Y Dios le ordenó a Ezequiel que profetizara, es decir, que hablara a esos huesos, dándoles esa orden de que soplara espíritu sobre ellos. Y ese espíritu al que se refiere es el Espíritu de Dios, que dio aliento de vida a esos huesos. Y ellos empezaron a tomar forma humana a partir de los huesos. Le empezaron a salir tendones, músculos, y luego el Señor puso su aliento de vida sobre ellos. Y me gusta este pasaje porque creo que es lo que Dios hace con cada uno de sus hijos. Creo que es parte del plan de Dios, que es lo que está haciendo con cada uno de nosotros, de formarnos como un ejército de Cristo para llevar al mundo su mensaje. Y un ejército requiere de formación, requiere de disciplina, requiere de mucha preparación. Si ustedes conocen a alguien que haya entrado al ejército, no sé, en este país o en Colombia o en su país, de donde sea cada uno de ustedes, sabrá que la disciplina que se requiere para pertenecer a un ejército, los sacrificios, la preparación, tanto física como mental, como en todos los ámbitos, también intelectual, es una preparación de bastante esfuerzo, que requiere mucha dedicación y mucho sacrificio. Entonces, asimismo, pertenecer al ejército de Cristo requiere de disciplina, requiere de esfuerzo, requiere de sacrificios. Y en este reclutamiento al que también lo he visto, que el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:4 nos compara con soldados, creo que el Señor nos llama a ser, obviamente para pertenecer a un ejército hay que ser ciudadano de ese país, es decir, ciudadano del reino de Dios. También nos llama a ser hijos de Dios, para que nos podamos acercar a Él con confianza, y obviamente después de esto, soldados del ejército de Jesús. Entonces, nosotros somos victoriosos cuando pertenecemos a este ejército, y en eso yo quiero que cada uno de nosotros meditemos y reflexionemos si realmente nuestra fe nos da para
si realmente creemos que somos ciudadanos del reino de Dios, si realmente creemos que somos hijos de Dios y que nos podamos acercar a Él con confianza aun cuando cometamos errores, y si realmente habíamos visto que somos parte de un ejército. Y algunos nos podemos preguntar por qué, si Dios está con nosotros y contamos con su protección, a veces pasamos por dificultades o sufrimientos en esta vida. Y en esto lo pensé porque escuché el testimonio de una pareja de hijos de Dios que son adoradores en una iglesia, son unos grandes adoradores, y ellos estaban esperando su bebé, y después de 6 meses de embarazo ellos perdieron su bebé. Y aún así, obviamente como seres humanos, en su alma eso les dolió bastante. Yo no me puedo imaginar porque no conozco ese dolor, pero debe ser un dolor muy grande estar con todo listo para recibir un bebé en casa y que toda esa esperanza y toda esa ilusión desaparezcan. Entonces ellos siguieron adelante con su obra para el Señor, adorando, predicando, y contaban en su testimonio que esas fuerzas las encontraron en Dios, que obviamente tuvieron una crisis, que hubo un momento que dudaron del Dios en el que creían, pero que el mismo Dios los levantó, que ellos tomaron la decisión de seguir creyendo, y en medio de esa dificultad, ya hoy, después de un tiempo, ya están fuertes, ya se han levantado, ya se han recuperado, y me pareció bonito que hoy lo que me di cuenta es que esa es la diferencia entre los que confiamos en Dios y los que confían en otras herramientas o en otros medios para salir de sus dificultades. Entonces yo pensaba que la explicación de la presencia de Dios en medio de nuestro sufrimiento es el hecho de no depender de nada más sino de Dios para salir de las pruebas, y en eso salir fortalecidos para poder hablar al mundo que tenemos un Dios que es real, que tenemos un Dios que en medio de lo que puede pasar, de las dificultades, del sufrimiento, nos levanta sin necesidad de nosotros depender por ejemplo, de drogas, etcétera, de otras cosas. Entonces, este mundo es un mundo lleno de sufrimiento porque es un mundo gobernado por Satanás. En Génesis 1, del 26 al 27, Dios le da al ser humano, y ustedes lo pueden leer cuando tengan tiempo, Dios le da el poder de gobernar todo lo creado al ser humano. Pero en Génesis 3, el ser humano, cuando decide escuchar la voz equivocada y no obedecer a Dios lo que Él les ordenó, ellos se pierden y se separan de la presencia de Dios y deciden confiar en sí mismos y no en Dios para tomar el lugar que era de Dios. Y entonces yo estuve reflexionando y puedo ver que el sufrimiento no es causado por Dios, sino que es parte de que vivimos en este mundo, y eso lo dijo Jesucristo en Juan 16:33, que en este mundo íbamos a tener aflicciones, pero este es un mundo y una muerte física que ya fueron vencidos por Cristo. Lo otro que yo puedo ver del sufrimiento es que en medio de solo tenemos 2 opciones. Tenemos la opción salvavidas 1 y la opción salvavidas 2. El 1 es Dios, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el salvavidas 2 es todo lo que podemos tener en este mundo terrenal. Es decir, en esto que tenemos en el mundo terrenal, yo veo unas opciones que ayudan a las personas a salir del sufrimiento, que son unas opciones que nos sirven, y otras que Dios también usa en medio de lo que nos pasa para ayudarnos. Las que yo considero que nos sirven son, por ejemplo, el alcohol, o sea, desahogarnos en el alcohol o en los placeres sexuales o en juegos de azar o en drogas o en cualquier cosa. Ahí le pido a cada uno de ustedes que medite qué es eso en lo que usted usa como un escapismo cuando está en una crisis o en alguna dificultad, o que simplemente se quiere desconectar para no pensar en las cosas que están pasando en su vida y que no quiere enfrentar, o que por temor no es capaz de enfrentar.
cualquier cosa que usted usa como escape en sus crisis. Y otras cosas que están en este mundo u opciones que están en este mundo que son usadas por Dios, que no en sí no son malas, son usadas por Dios, pero Dios está primero que ellas. Son personas, las personas, por ejemplo, profesionales como médicos, psicólogos, abogados o cualquier persona especialista en alguna cosa que usted necesite para la situación que está pasando, o sus familiares o amigos. Y en esto tenemos que pensar que nuestra confianza hay que colocarla primero en Dios. Digo que estas opciones Dios nos las ofrece, pero nuestra confianza no debe ser puesta en estas personas, porque hoy Dios nos puede ayudar a través de X o Y familiar, o de X o Y amigo, o de X o Y profesional, pero el día de mañana, si nosotros ponemos la confianza en esa persona nos puede fallar, esa persona tal vez no esté ahí para nosotros, pero si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Él siempre nos va a dar una salida, va a buscar otra persona, va a buscar otro medio. Definitivamente no creo que Dios nunca nos vaya a guiar al alcohol o a los placeres sexuales para desahogarnos o de las otras cosas que usemos para salir de nuestras crisis. Y en esto yo quiero leer lo que dice con respecto a la confianza en el hombre. Quiero leer lo que dice en Jeremías 17:5, que dice: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Entonces, continuando con lo que estamos hablando del sufrimiento, yo también puedo ver que la dependencia de que Dios Él no produce el sufrimiento, pero a través de lo que nosotros podemos sufrir, Él nos enseña a depender de Él. Y ese es Dios volviéndonos a ese jardín del Edén, donde nuestra confianza y donde todo lo que nosotros teníamos dependía directamente de Él. Entonces, si nosotros escogemos acudir a Dios primero, nuestra fe va a ser probada. A veces nuestra fe no es suficiente, entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a confiar, pero yo he pasado por dificultades y muchas personas, yo he escuchado testimonios que han pasado por dificultades y aunque no comprenden lo que está pasando o es muy difícil de entender, el hecho de decidir confiar en Dios, solamente con decidirlo y orar, decirle a Dios, ser honesto y decirle lo que está sintiendo, porque Él sabe que somos seres humanos, que tenemos un alma, que sufrimos, que nos duele, que lloramos, que hay dolor físico, que hay sufrimiento en nuestra mente, que no podemos lidiar con muchos pensamientos que se nos cruzan, que a veces son abrumadores, que producen ansiedad, que producen terror y nos paralizan. Dios conoce ese sufrimiento porque Cristo fue enviado acá y Él experimentó esas mismas cosas. Entonces Él es capaz de ayudarnos, y en esos momentos de debilidad, si nosotros reconocemos que somos vulnerables y rendimos a Dios todo, Él nos va a levantar. Y yo lo reto a cada uno de ustedes, ahí el que está escuchando, a que cuando esté pasando por una dificultad, va a llegar el momento en que usted sienta que ya no puede más con esa carga, pero si usted deja esa carga y delante de Dios se lo reconoce, Él lo va a levantar y usted va a poder experimentar ese ginosco del que habla la Biblia, de conocer a Dios a través de la experiencia. Y eso no es más que descansar en Dios, ser honesto con Él, decirle lo que estás sintiendo, experimentando, y Él va a levantar a cada uno de ustedes cuando tenga dificultades. Pero el problema del ser humano es que nosotros somos rebeldes y nos resistimos al gobierno de Dios. En nuestro corazón tenemos un corazón que a veces está lleno de rebeldía. Entonces, de todo esto yo pude concluir que el propósito de la vida de cada hijo de Dios, de cada ciudadano del reino de Dios, de cada soldado de Cristo, el propósito suyo y mío se vive cada día de nuestra vida y está en buscar confiar en Dios cada día, sea un buen o un mal día, como usted lo quiera ver, porque depende de su perspectiva. En cada dificultad, en cada decisión, sea fácil o difícil,
vamos viendo el camino si decidimos confiar en el Señor. Y el propósito de nuestras vidas no es un destino, sino es un caminar diario con Jesús. Y ahí, para que practiquemos, hay un versículo que decimos mucho o que conocemos muchos, que es Isaías 26:3, que dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Y ahí yo puedo deducir que, o pensar y meditar sobre esto, en que nosotros tenemos que ser intencionales en dominar nuestros pensamientos, porque Dios dice en 2 de Timoteo 1:7 que Él nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, que nosotros contamos con el poder para poder controlar lo que pensamos, pero muchas veces no somos conscientes de lo que estamos pensando, y creo que es un ejercicio que deberíamos hacer a diario y que es muy importante, que podemos hacer al escribir, tal vez en un diario, en un cuaderno, todos los días, qué pensamientos tuvimos, y analizar si eso realmente viene de Dios o no, o inclusive preguntarle al mismo Dios. Y en oración, la oración más que repetir y hablar, es también muchas veces preguntarle a Dios. Entonces, ser conscientes de nuestros pensamientos y cambiarlos es lo único que va a producir una transformación interna en nosotros, que es a lo que Dios nos está llamando. Y decirse a usted mismo: yo decido vivir en la paz que Jesús me regala, repetir ese versículo y reflexionar sobre él y empezar a analizar los pensamientos. Y si yo he tenido pensamientos de preocupación, por ejemplo, de preocupación, enojo, envidia, egoísmo, de compararme con otros, de temor, de crítica, o si estoy teniendo viejos hábitos en mi vida que no son saludables ni para mi espíritu, ni para mi alma, ni para mi cuerpo, ser consciente y ser intencional en decidir pensar diferente. Entonces voy a leer en la palabra de Dios que me habla sobre cómo combatir eso. Entonces es leer la palabra de Dios, lo que Él me dice en su Biblia, leerlo conscientemente, no mecánicamente, no solamente leer, sino también estudiarla, meditar sobre lo que me está diciendo allí, hacerme preguntas, porque me ha pasado y he visto que le ha pasado a muchas personas que cuando en su meditación, en medio de su oración, preguntan: Dios, ¿para qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto? Me está pasando esto, no entiendo por qué esta persona me responde así, por qué la actitud de esta persona, porque lo que sea, las preguntas que usted tenga, y usted tiene el hábito de leer la Biblia y estudiarla, no solo leerla, también cuando usted va más profundo y va buscando el significado de las palabras que a usted le llaman la atención, va a encontrar muchas respuestas de parte de Dios. Y también hay que practicar el enfocarse en nuevos hábitos. En ese punto es bueno hacerlo uno a la vez. Por ejemplo, si usted quiere incorporar el hacer ejercicio con alimentación saludable, con hacer ayuno, meditar, orar, hay que hacer una cosa a la vez, y cuando ya usted le vaya cogiendo el hilo a un nuevo hábito, va incorporando otro, y de a poco así cada día. Pero si usted el día de hoy comienza y es perseverante, hay algo a lo que el Señor nos llama con una vida en Cristo, y es la perseverancia, es a no darnos por vencidos. Muchas veces no es solamente el arrancar o el tomar una decisión o el decir sí, creo en Cristo, sino que es una vida de perseverar y de seguir adelante y no darnos por vencidos. Y en esto de formar nuevos hábitos, eso es muy importante. Enfocar y disciplinar nuestra mente para seguir adelante, y para que Dios muestre que cuando somos, como dice Pablo, que cuando somos débiles Dios se hace fuerte, que en cada una de nuestras debilidades Dios se hace fuerte, y ahí es donde vemos el poder sobrenatural de Dios, porque es fácil salir de los problemas cuando nosotros
creemos que somos capacitados para eso, que tenemos el conocimiento, que tenemos el dinero, que tenemos la salud, pero cuando no tenemos ninguna de esas cosas, o las personas que amamos y que nos aman no están cerca de nosotros para ayudarnos en esos momentos difíciles, ahí es cuando yo soy vulnerable y yo soy débil, y al reconocer eso delante de Dios puedo ver cómo Él me da las respuestas, me muestra el camino y me levanta en esos momentos difíciles. Y así es como Dios nos da su hálito de vida cada día y nos va levantando como ese ejército poderoso. Y en esas cosas, en esas debilidades, en esos momentos en los que Dios me levanta, así es como Dios va formando su ejército y como yo voy viendo que Él es poderoso, y el sentido del sufrimiento en nuestras vidas, de que tal vez si pasamos por eso no es porque Dios quiera eso para nosotros, sino porque nuestra fe es puesta a prueba. Ya como hablamos, el sufrimiento no lo produce Dios, pero estamos en este mundo y el sufrimiento es parte de vivir en este mundo. Pero la diferencia entre los que pertenecemos al ejército de Dios, entre los que somos ciudadanos del cielo, del reino de los cielos, entre los que somos hijos de Dios y los que no, es que nosotros no necesitamos depender de otras cosas para levantarnos en las crisis, sino que solamente dependiendo de Dios podemos levantarnos y seguir adelante y poder ser de bendición para este mundo y poder hacer realmente que este mundo, aunque sea en el ámbito en el que nosotros nos movemos, pueda ser un mundo mejor. Y ese es el mensaje que les tenía para hoy. Espero que les haya servido. Vamos a orar para terminar. Padre Dios de los cielos, te damos muchas gracias por este mensaje que hoy traes a nuestro corazón, porque tus ojos siempre están puestos sobre nosotros, porque en medio de las dificultades, en medio de las decisiones que tenemos que tomar, si decidimos escuchar tu voz, tú siempre estás ahí hablando, Señor. Enséñanos a verte, Señor, detrás de las buenas y las malas que pasamos, que vivimos a diario, Señor, porque en todo estamos en este camino para aprender y en todo tú eres maestro y tú estás enseñando todo el tiempo. Te pedimos, Señor, oro, Señor, por cada una de las personas que está escuchando este devocional, para que seas tú, Dios, siempre guiándolo, siempre mostrándole el camino, y para que seas tú alumbrando su entendimiento, dándole sabiduría y discernimiento espiritual, para que puedan, Señor, en todo momento, en cada decisión y en cada situación, escuchar tu voz y así cumplir día a día con el propósito y los planes perfectos que tienes con cada uno de ellos, con cada uno de nosotros. Te damos gracias y nos quedamos en tu presencia. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Este fue Fasting Day. Gracias por escucharnos. Dios los bendiga.